Aleluya. Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe a buscar en su Biblia Mateo. Vamos al capítulo 11 de Mateo. Acompáñeme por favor a buscar el capítulo número 11 de Mateo y vamos a leer una porción de la escritura en donde el Señor Jesucristo está enseñando algo extraordinario. Así es que vaya por favor al capítulo 11. Y si usted lee el contexto del capítulo 11, vamos a leer algo del contexto. Vamos al versículo 20. Mateo capítulo 11, versículo 20. Dice el Señor Jesús: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Recuerde que los milagros del Señor Jesucristo tenían que ver con el poder de Dios manifestado a través del Señor Jesucristo, tenían que ver con el reino de Dios en Cristo Jesús. Tenían que ver con que Jesús era el Hijo de Dios y era el Hijo del hombre. Tenían que ver con el ministerio del Señor Jesucristo, pero tenían que ver con la unción con que fue ungido Jesús. Así es que los milagros manifestaban el poder de Dios, manifestaban el reino de Dios, manifestaban y confirmaban la palabra de Jesús, el evangelio del reino. Y dijo el Señor Jesús ah, acerca de las ciudades en donde se habían hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, porque no habían cambiado su manera de pensar, y les dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ya que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Está hablando en términos judíos, en términos religiosos, hacia los pobladores que eran o que estaban habitando en aquellas ciudades. Dice: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros o vosotras, hablando de las ciudades. Y tú, Capernaum, otra ciudad en donde el Señor Jesucristo había manifestado grandemente su gloria y su poder. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo por la gloria manifiesta del Señor Jesucristo en Capernaum, diste: hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Hablando de Sodoma, recuerde que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por el fuego de Dios, por la ira de Dios, por causa de su pecado en los días de Abraham y de Lot. Bien, dice versículo 24: por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y una de las características interesantes que nos describe esta porción de la escritura, más allá de lo que Jesús está hablando del juicio sobre Capernaum y sobre el juicio de las demás ciudades de Corazín y de Betsaida, era manifiesto el rechazo de las personas hacia Jesucristo. El rechazo de las personas hacia el reino de Dios manifestado en vida del Señor Jesucristo. El rechazo de la manifestación del poder de Dios, del Espíritu de Dios, de la gracia misma que era Jesús. El rechazo contundente de los judíos, de los israelitas hacia el Señor Jesucristo. Era manifiesto, era contundente, era grande el rechazo de los hombres en Israel en este tiempo hacia el Señor Jesús. Extraordinario, una incredulidad extraordinaria en contra
de aceptar a Jesús. El rechazo era muy fuerte. Y fíjese cómo Jesús responde hacia el rechazo. Porque esto que habla el Señor Jesucristo acerca de las ciudades, no es que el Señor Jesucristo está haciendo un juicio en estos momentos sobre ellas, sino que por el resultado, es decir, no es que el Señor Jesucristo está de alguna manera o de otra impidiendo que ellos vengan a creer. Recuerde que el Señor Jesús no había ido a la cruz aún. Pero seguramente muchos pobladores en estas ciudades, cuando el Señor Jesucristo muriera y resucitara, muchos seguramente creyeron. Quizá muchos no, y de hecho muchos ya lo rechazaron desde el momento de su presencia antes de ir a la cruz. Pero, ¿cómo el Señor Jesucristo responde y cómo el Señor Jesucristo reacciona en su persona a este rechazo? Porque recuerde que dice la Escritura que Jesús no vino a condenar, pero vino a salvar. Pero también dice la palabra que el que no recibe a Jesús, que el que no recibe lo que Jesús vino a proveernos, vino a darnos, el que no recibe a Jesús, se ha condenado a sí mismo. Ya ha sido condenado. Así es que es muy importante que entendamos esto. Jesús no vino a condenar, Jesús vino a salvar, pero el que rechaza a Jesús se condena a sí mismo porque está establecido de esta manera y de esta forma. Separados de Dios, nada podemos hacer. Así es que el Señor Jesucristo responde así al rechazo de estas ciudades respecto a su futuro por rechazarlo a Él. Pero fíjese cuál es la actitud de Jesús en el versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Así es que el Señor Jesucristo, aunque está hablando acerca de las consecuencias por rechazarlo, Él en su persona habla de una manera extraordinaria y dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. No sé si usted recuerda también una historia en donde el Señor Jesucristo iba a Jerusalén y quiso entrar a Samaria y no le permitieron entrar. Y entonces sus discípulos, algunos de sus discípulos, sintiéndose agraviados por esta situación, le dijeron al Señor Jesús, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo para que consuma a los samaritanos, que consuma el rechazo? Y Jesús se los impidió. Así es que el Señor Jesucristo no está actuando en su persona, condenando o de alguna manera en ira, en una reacción equivocada en contra de todos aquellos que lo habían rechazado, inclusive en contra de los religiosos. Pero no nos confundamos. El Señor Jesucristo, no porque actuaba de manera enérgica en diferentes situaciones, no sé si usted recuerda que el Señor Jesucristo volcó las mesas de los cambistas, todos aquellos que hacían mercader en el templo. El mismo Señor Jesucristo les decía a los fariseos que eran como sepulcros blanqueados, que aparentaban por fuera, pero por dentro estaban llenos de muerte. Así es que el Señor Jesucristo en sus acciones, el Señor Jesucristo en su hablar, el Señor Jesucristo en su comportamiento siempre fue perfecto, porque en Él no se halló pecado, Él no hizo pecado y no conoció pecado. Así es que podemos ver las diferentes facetas del comportamiento del Señor Jesucristo de acuerdo a la ocasión, pero en la sabiduría de Dios.
en la unción del Espíritu Santo. Y aquí el Señor Jesucristo no reacciona negativamente en contra del rechazo, pero entonces alaba al Señor y le dice, gracias Señor, porque escondiste todas estas cosas de los sabios y las revelaste a los niños, a los que no tienen malicia y maldad. Así como la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser niños respecto a la malicia, pero no niños respecto a la responsabilidad y no niños respecto a la necesidad de aprender y madurar, pero sí niños respecto a la malicia. Bien, ahora sigue diciendo aquí, versículo 28. Venid a mí, dice el Señor Jesús, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que el Señor Jesucristo dice a sus discípulos y a los que estaban ahí con él, venid a mí, dice el Señor Jesús, venid a mí. Y aquí vemos al Señor Jesucristo la gracia y la verdad. Recuerde, Juan 1 dice que la gracia y la verdad vino con Jesús. Jesús es la gracia, Jesús es la verdad. Así es que el Señor Jesucristo no está intentando decirnos, no está sugiriéndonos, no está convenciéndonos de venir a una religión, de venir a un grupo social o de venir a un grupo religioso o de venir a una doctrina religiosa o a un sistema de pensamientos manipulado por los hombres. Ah, hoy, creo que el día de ayer, 6 de agosto, en esta ciudad se celebran unas fiestas religiosas. Aparentemente le llaman creo que del Santo Cristo. Y hacen verbenas, y hacen fiestas y comidas, etcétera. Y una persona nos comentó el día de ayer, una persona acerca de una persona que no es creyente, que sabe que nuestra familia es creyente, acerca de que Dios es el mismo Dios y está con unos y está con otros. Y la realidad es de que Dios es el mismo Dios y no cambia. Dios es el mismo Dios y no cambia. Pero dice la Escritura que los demonios también creen que Dios existe y tiemblan. Así es que no se trata de creer en un Dios o de creer en el Dios de la vida o en creer en el Dios de la Biblia. Se trata de venir a Jesús. Se trata de venir a Jesús. Se trata de nacer de nuevo por el conocimiento de la palabra y de la obra terminada, completa y perfecta de Jesucristo en el Calvario. No es suficiente con decir Dios es el mismo. Todos creemos en Dios. Dios fue revelado, el Dios que creó los cielos y la tierra fue revelado a los hombres a través de la palabra. En el antiguo pacto como Elohim, como Adonai, como el Shaddai, pero como el Dios que se relaciona con el hombre como Yahweh, Yahvé o Jehová o Jehová. Y Dios es revelado en el Nuevo Testamento como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios.
y el Hijo manifestó la deidad, la Trinidad, en su persona 100% Dios, 100% hombre, el Señor Jesús. Jesús, el Hijo del Hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en este creemos. Nuestra vida debe girar y gira alrededor de Jesús, de Jesucristo, el Señor y Salvador, el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, por quien fueron hechas todas las cosas y todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Él es el primero y el último. En Él está la plenitud de la deidad. Nuestra predicación gira alrededor de la persona divina de Jesús y de su obra terminada, completa y perfecta, y de la bendición y de lo que todo nos otorgó por gracia en su obra gloriosa, en su obra redentora, en su obra terminada, completa y perfecta, en la cruz del Calvario. Nuestra predicación, nuestro corazón, nuestros pensamientos giran alrededor de Jesús, de su palabra. Jesús es la palabra es Jesús, Jesús es la gracia es Jesús, Jesús es la verdad es Jesús. Él es el primero y el último, el que fue, el que es y el que ha de venir, el que nunca nos dejará y nunca nos abandonará, el que es nuestro Señor y Salvador, por quien hemos sido hechos nacidos de nuevo. Así es que lo importante de esto es que Jesús dice, venid a mí. Venid a mí. Nadie puede ser de Dios, nadie puede ser de Cristo, nadie puede ser nacido de nuevo si no tiene el Espíritu de Cristo en su interior. Y esto no se consigue por fuerza humana, por voluntad humana, ni por sangre ni por carne, sino por la fe, por lo que Cristo Jesús ya hizo por nosotros. Así es que el Señor Jesucristo dice, venid a mí, y después dice, todos los que estéis trabajados y cargados. Recuerde que Jesús no había llevado los pecados del mundo en este momento. Así es que muchas cargas y mucha pesadez había sobre los hombres respecto al pecado. Si algo separaba al hombre de Dios, era el pecado. El pecado separaba, el hombre fue destituido de la gloria de Dios, de la bendición de Dios, de la provisión de Dios, del amor de Dios, del Espíritu de Dios, del poder de Dios, por causa del pecado. Jesús no había ido a la cruz, pero Jesús está hablando de una manera extraordinaria y maravillosa, porque después de su muerte, sepultura y resurrección, esto iba a ser posible, esto iba a ser tangible, esto podía ser extraordinario, esto podía ser una realidad para la vida de las personas, de poder quedar libre de su pesadez, de sus cargas, de sus pecados, de sus esfuerzos, porque los hombres estaban acostumbrados a intentarlo por esfuerzo, por voluntad, por mandamiento, por exigencia. Tratar de hacer las cosas para ser justificados, pero nadie puede ser justificado por las acciones, por la ley. Nadie puede ser justificado, sino que el hombre había llegado a su límite. Y aunque muchos religiosamente no querían aceptarlo, todos los hombres, y no solo en la antigüedad, sino hoy en día, todos los hombres, en algún momento de su vida, saben que saben o sabrán que no se puede personalmente, no se puede conquistar, no se puede llegar a Dios de una manera personal, es decir, por nuestro esfuerzo, por cumplir normas. No podemos llegar a Dios así. Y así es que los hombres están cansados y cargados por intentarlo. Y el pecado los asedia y es un peso fuerte, y la condenación y la culpa. Y entonces el Señor Jesucristo dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. ¿Quiénes? Todo el mundo.
Antes de ser salvo, todo hombre está cargado y está trabajado y no tiene descanso. Tiene enemistad para con Dios. Aunque Dios nos amó de tal manera y amó a todo el mundo y Cristo pagó por los pecados de toda la humanidad, mientras el hombre no pueda deshacerse de su pecado, en el sentido de la separación que lo mantiene ausente, destituido de la gloria de Dios. No estoy hablando de sus acciones, no estoy hablando de que mientras el hombre no se pueda deshacer de sus acciones, no. Mientras el hombre esté separado de Dios, está cargado y trabajado. Cuando el hombre cree en Jesús y recibe a Jesús y nace de nuevo, entonces la carga del pecado, la carga de la culpa, la carga del juicio, la carga de la condenación es quitada porque Cristo Jesús, en estos momentos que él está diciendo estas palabras, estaba hablando acerca de que él iba a llevar nuestras cargas. Él cargó con todas nuestras cargas, con todas nuestras deudas fueron pagadas. La justicia fue satisfecha. Jesús fue perfecto en su obra. Por eso la obra no solo es perfecta, sino fue completa y fue terminada. Dice entonces, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así es que una vez creyentes, una vez nacidos de nuevo, una vez habiéndonos despojado del peso del pecado, dice el Señor Jesús, aprendan de mí. ¿Cómo podemos aprender de Jesús? A través de su palabra. Dice, porque soy manso y humilde de corazón. Dice, lleven mi yugo, porque soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre y la humildad del corazón son fruto del Espíritu. Tú y yo no podemos intentar ser mansos y humildes como era el Señor Jesucristo por nuestras fuerzas. Y aunque ciertamente hay personas que son mansas, como Moisés, que era el hombre más manso sobre la tierra en su época, no lo fue por el Espíritu, lo fue por su experiencia en la vida, lo fue por el tiempo de sufrimiento y de padecimiento. Recuerde que Moisés era iracundo, era enérgico, era se encendía rápidamente por querer hacer justicia, asesinó. Así es que nosotros no podemos intentar ser mansos y humildes por nuestras fuerzas. Y le voy a comentar algo importante. No permita que el tiempo y las malas experiencias sean su maestro, sean su tutor, sean quien le enseñen. Que ciertamente el tiempo y ciertamente las experiencias enseñan. Definitivamente que sí. Pero tú y yo no fuimos llamados a ser enseñados por el sufrimiento, por el fracaso, por tropezarnos, por sufrir y por padecer. Tú y yo fuimos llamados a ser enseñados por Jesucristo y su palabra, para que el fruto del Espíritu pueda manifestarse sin la necesidad de que tengamos que esperar tanto tiempo y sufrir tanto para aprender. Eso es muy importante. Ser humilde tiene que ver con aprender de Jesús y dejar de lado las experiencias, porque el soberbio, el orgulloso, el que no escucha razones, el que quiere hacerlo todo a su manera, si está equivocando, no va a reconocer hasta que llegue un momento en donde va a ser quebrantado. Porque esa es la ley del caos, es la ley del pecado, es la ley del fracaso del hombre en un mundo de fracaso, en un mundo de pecado, en un mundo separado de Dios. Así es que nosotros podemos tomar dos caminos. Aprender por el tiempo, que el tiempo nos vaya enseñando y las malas experiencias nos vayan puliendo. Cuando lleguemos a un tiempo y a una edad y a una cantidad de experiencias suficientes,
Quizá nuestro corazón ya no esté lo suficientemente fuerte para poder enseñar a otros, para poder conducirnos con sabiduría, para podernos conducir sabia, humilde y mansamente. A lo mejor ya estamos cansados, a lo mejor pudimos haber quedado derrotados en el camino, fracasados en el camino, sin posibilidad de levantarnos. El tiempo y las malas experiencias o las experiencias son maestros, pero si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesús y permitimos que Él nos enseñe, porque Él dice, aprended de mí, lleven mi yugo. El Señor Jesucristo no está diciendo, pónganse cualquier yugo y aprendan, como la mujer que se casa en yugo desigual con un hombre incrédulo. La muchacha insiste y insiste y insiste que ama a ese hombre. Los papás quieren persuadirla, pero ella insiste y insiste y se casa con ese hombre incrédulo. Se casa en yugo desigual y la Biblia dice que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Y entonces, esa mujer, pudiendo haber sido exitosa en un ministerio, sirviendo al Señor, predicando la palabra, enseñando a otros, en breve tiene que esperar 20, 30, 40 años y quizás sufrir divorcios y quizás sufrir penas por causa de haberse unido en un yugo desigual. Y a lo mejor después de 60 años, estoy exagerando, pero para poner el ejemplo más claro, después de 60 años ella empieza a servir al Señor de una manera extraordinaria. Yo recuerdo el testimonio de una mujer que se llamaba Catherine Coleman, que Dios la usó de una manera extraordinaria muchos, muchos años atrás, en la década, sí, en los 70, 60, 70, 1960, 1970. Y yo recuerdo que comentan que ella decía, yo estoy aquí después de haber padecido y sufrido mucho en mi vida. Creo que ella tuvo problemas en sus matrimonios, se divorció, tuvo problemas, no sé el detalle exacto, pero ya cuando ella era muy madura, el Señor la llamó y la usó de una manera extraordinaria. Y yo recuerdo que ella, o comentan que ella dice que el Señor la usó porque el Señor llamó a varios hombres de su época y ninguno quiso decir sí. Así es que el Señor la tomó a ella y ella dijo sí y el Señor la usó. Pero aparentemente los primeros años, 30, 40, 50 años de su vida no fueron adecuados. Sin embargo, ella tuvo que aprender de sus malas experiencias y quizá ella fue quebrada y quebrantada en su momento y después cuando el Señor la usó, ella dijo sí y estaba lista. Pero la pregunta es, ¿el Señor Jesucristo cuándo estuvo listo? Dice la Escritura que en su niñez él crecía en sabiduría y en estatura, es decir, crecía corporalmente, pero él era Dios. Y si esto de permitir que el tiempo y las experiencias nos enseñen, entonces Jesucristo debió haber esperado mucho más tiempo, como en el caso de Moisés, que empezó a los 80 años, pero el Señor Jesucristo empezó en juventud. Así es que es muy importante que nosotros entendamos que cuando Dios es el que está con nosotros, cuando nos unimos en el yugo de la gracia y la verdad, de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, entonces podemos aprender de Él. Pero si queremos unirnos al yugo de la religiosidad, al yugo de la vanidad, al yugo del pecado, vamos a sufrir y no vamos a tener descanso. Después dice la Escritura, ah, permítame. Así es que dice, venid a mí los que estéis trabajados y descargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, los frutos del Espíritu que están ya en nosotros. Dice, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así es que una de las cargas que Jesús llevó fue el pecado de nuestras vidas. Pero una vez que nos hizo libre del pecado y nos concedió todas las cosas por gracia en su obra terminada, tenemos que entender que nuestro espíritu fue perfectamente
recreado, tenemos un nuevo espíritu y está sellado con el Espíritu Santo, unido con el Espíritu de Cristo. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo no han sido salvados, no han sido redimidos. Por lo tanto, nuestra alma y nuestro cuerpo tienen que ser impactados por la palabra, tienen que ser impactados por lo que hay en nuestro interior. Y dice el Señor Jesucristo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis descanso para vuestras almas. Así es que nuestra alma tiene que ser redimida. Nuestra alma tiene que ser transformada a la imagen de Jesús. Y esto sabemos, como lo dice Romanos capítulo 12, como lo dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, es a través de poner nuestros ojos en la palabra, que la palabra renueve nuestras mentes, que la palabra como un espejo nos refleje la gloria de Jesús, que está descrita en la Biblia. Así es que ahora es importante que usted y yo podamos entender que el Señor quiere que, habiendo reconciliado todas las cosas y habiéndonos justificado por su obra terminada, y nosotros habiendo recibido esa justicia por la fe, recuerde que el Señor Jesucristo resucitó para que su resurrección fuera la garantía de nuestra justificación. Así es que Él resucitó para nuestra justificación y ahora tenemos paz para con Dios. Ya no tenemos ninguna carga en nuestro espíritu, pero nuestra alma tiene que liberarse. Así es que, como hemos dicho ya siendo creyentes, usted puede unirse a otro yugo o puede unirse a la verdad y a la gracia. Cuando venimos a Jesús, no venimos sino a la persona divina de Jesús. Venimos a Él mismo y Él viene a nosotros. Nos introducimos en su gracia y en su verdad. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12 a partir del versículo 1. Dice así, con esto vamos a terminar. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Recuerde que no fuimos llamados a pecar. La ley del Espíritu de vida en Cristo que mora en nosotros, que está en nosotros, nos libra del poder del pecado y de la muerte, pero pudiera haber algunos cristianos creyentes nacidos de nuevo que osaran pecar. Y recuerde que cuando un creyente osa pecar o quiere pecar porque quiere hacerlo, porque decidió hacerlo, el pecado ya no tiene poder sobre el creyente. Así es que si el creyente peca es porque el creyente quiere pecar. Y el pecado lo que hace es que no estás permitiendo que el amor de Dios se manifieste, se ejercite de una manera buena en tu vida. Porque si amas a Dios, entonces no vas a querer ofender a Dios en lo absoluto. Romanos 12, capítulo 1 dice que debemos ofrecernos siempre en sacrificio vivo a Dios. Que esto debe ser nuestro culto racional, nuestro diario vivir. Así es que nosotros no pecamos porque amamos a Dios. Porque lo honramos y es lo primero en nuestras vidas y no queremos faltarle al respeto ni faltar al respeto a Jesús. Pero si nos equivocamos, es muy diferente a que si alguien está pecando porque quiere hacerlo. Así es que, en segundo término, alguien que peca porque quiere hacerlo, el problema que va a surgir ahí es que va a quedar vulnerable ante las artimañas del enemigo. Y recuerde que el enemigo, una vez que se le da oportunidad al pecado, a la incredulidad, a la dureza del corazón, va a venir para hurtar, matar y destruir. Y esto no debemos permitirlo, porque nadie quiere sufrir las consecuencias. Ahora, dice la escritura que hay un peso que nos asedia. Por eso el escritor de Hebreos dice, debemos despejarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque el pecado siempre está a la puerta, el pecado siempre está a la mano, porque vivimos aún en un mundo de pecado. Pero recuerde que el pecado no viene si primero no hay concepción. Una persona que comete pecados sexuales, cualquiera que estos sean, primero concibe a través de los ojos, a través de los oídos, a través de sus pensamientos. Y cuando el pecado, la concupiscencia se concibe, manifiesta después las acciones, el pecado. O de cualquier otra índole. Primero se concibe, primero uno se presta
Y no debemos permitir que eso suceda en nuestras vidas. Así es que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo podemos hacer esto? Y recuerde, estas cosas no se las digo para que usted se sienta condenado. Se las digo porque la palabra de Dios así nos enseña y Dios quiere que usted viva en la abundancia que Él le regaló. No se trata de mí, se trata de Jesús y de la abundancia de vida que Él preparó para usted, de la mejor manera para vivir en la fe y en el amor de Dios, porque hay un mundo que nos está esperando. Hay un mundo que está muriendo. Hay personas que están a nuestro alrededor que necesitan a Jesús y necesitamos despojarnos de todo peso para entonces estar ligeros, para entonces poder pensar bien y meditar y escuchar la voz de Dios y poder cumplir su propósito. Dice, ¿cómo podemos hacer esto? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios, considerando aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, es decir, Jesús, para que vuestro ánimo no descanse hasta desmayar. Así es que, puestos los ojos en Jesús, viniendo a Jesús, necesitamos entender que el pecado ya nos fue quitado y la carga. Aprovechemos y respondamos positivamente a la ley del Espíritu de vida en Cristo, que nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero sobre todo, aprended de Jesús para que nosotros no actuemos en nuestros sentidos, para que nuestra alma siga siendo no redimida y actuando de una manera incorrecta ante la adversidad, ante el rechazo, ante las situaciones y las relaciones. No fuimos llamados a pelear, fuimos llamados a reconciliar. No fuimos llamados a agredir, fuimos llamados a soportar. No fuimos llamados a condenar, fuimos llamados a amar. Fuimos llamados a pagar el mal que nos hacen con el bien. Pero si tú no, y yo no tenemos o no hemos permitido que nuestra alma sea transformada por el poder de la palabra, poniendo nuestros ojos en Jesús, pues entonces vamos a reaccionar ante cualquier situación y ante cualquier adversidad con un alma no redimida, de acuerdo a como cada quien sea, entrando en depresión o entrando en ira, entrando en amargura o entrando en enojo. Pero todas esas cosas lo único que hacen es distraer nuestras vidas y hacer vulnerables nuestras vidas a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir. Así es que levantémonos en el Señor y aprendamos a descansar en Él. Alguien que está descansado, alguien que está confiado, alguien que ha aprendido a entrar en el reposo del Señor, que es a través de la gracia y la verdad, a través de ser transformados sin esfuerzo, para que la palabra del Señor y el Espíritu sean nuestros tutores, nuestros maestros, para que nosotros aprendamos de ellos y no aprendamos de la vida. Hemos dicho ya, alguien que quiera vivir la vida cristiana sin Cristo y sin el poder del Espíritu de Dios, no va a poder hacerlo, va a ser ineficaz en todas las áreas de su vida. Nadie puede hacerlo. Vivir la vida cristiana sin Cristo y sin la palabra y sin el Espíritu de Dios es imposible. No se puede. Pero entonces, el Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz, nos dice, venid a mí, y ya que hemos venido a Él, entonces llevemos su yugo, aprendamos de Él, para que nuestra alma entonces sea redimida y el fruto del Espíritu pueda manifestarse y tú y yo podamos ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús declaramos que somos total y completamente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos más que vencedores. Recibiendo de la abundancia de gracia y del regalo de tu justicia, Señor, declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.